Bien, vamos a desempacar todo este tema hoy, porque, la verdad, nuestra exploración nos lleva por un camino verdaderamente asombroso. Sí, es un recorrido bastante intenso. Digo, imaginemos por un instante que la guerra ya no es algo que ocurre en un campo de batalla lejano, con generales moviendo fichas y mapas en una mesa. Vamos a sumergirnos de lleno en la evolución de las generaciones de la guerra. Ajá. El objetivo principal para quienes nos escuchan es desmitificar un concepto que suena un poco a ciencia ficción distópica, pero que francamente es la realidad que respiramos a diario. Hablamos de la guerra de cuarta generación, o 4GW. Exactamente. Y para lograr esto, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que es sumamente fascinante y de contrastes, digamos, extremos. Totalmente extremos. Por un lado, contamos con artículos rigurosos de análisis estratégico militar del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y por el otro lado, como una especie de choque de trenes histórico, tenemos documentos primarios radicalizados de los años 70. Los textos de la RAF. Exacto, los manifiestos de la fracción del Ejército Rojo, la RAF, que operó en Alemania Occidental. Bueno, y aquí creo que es vital hacer un pequeño paréntesis necesario antes de entrar en materia. Adelante, claro. Vamos a analizar textos de la RAF que obviamente contienen material político sumamente polarizante, muy cargado. La misión de este análisis a fondo no es bajo ninguna circunstancia tomar partido, ni avalar las acciones violentas o las posturas de los grupos mencionados. 100% de acuerdo. Nuestra labor aquí es informar de manera completamente neutral sobre los textos originales. Los miramos bajo un microscopio académico para comprender su papel histórico y estratégico en la evolución del conflicto moderno. No hay ningún tipo de endoso político en nuestra revisión de hoy. Absolutamente. El enfoque es estrictamente analítico e imparcial. Y con esa claridad ya establecida, podemos plantear la gran intriga de esta inmersión en los documentos. Fíjate que esa es la pregunta central. ¿Cómo pasamos de los combates ordenados, esos librados en trincheras lodosas, a batallas invisibles que hoy se libran en la mente, en la cultura y en los medios de comunicación? Es un salto cuántico, la verdad. Lo es, y para entender este salto hacia la cuarta generación, creo que no podemos mirar al presente sin antes pintar el cuadro de donde venimos. Si hablamos de la segunda y tercera generación, me imagino que hay características muy específicas que forzaron esta evolución, ¿no? Claro, el marco histórico lo es todo aquí, para notar el contraste. A ver, si nos situamos en la segunda generación de la guerra, el enfoque militar central se resume en una palabra bastante cruda: atrición. Desgaste puro. Desgaste masivo. Estamos hablando de destruir físicamente al oponente. Los actores primarios aquí eran exclusivamente las naciones-estado, y naciones-estado altamente industrializadas. O sea, nace de la mano de la revolución industrial. Masas enormes de hombres y materializar un fuego de artillería abrumador. El epítome trágico de esta etapa es la Primera Guerra Mundial. Trincheras. Trincheras estáticas, lodo hasta las rodillas, millones de vidas perdidas simplemente para avanzar unos cuantos metros. Una picadora de carne industrial, básicamente. Una parálisis tan mortal que supongo que ningún estratega quería volver a vivir algo semejante. Nadie. Y es esa necesidad desesperada de evitar otra carnicería estática la que nos empuja hacia la tercera generación. Aquí el enfoque militar central cambia radicalmente. Ya no es la atrición, es la maniobra. Y en la maniobra cambia el paradigma por completo. En la tercera generación se busca neutralizar la capacidad operativa del enemigo, pero buscando sus puntos débiles, su retaguardia, sin necesidad de destruirlo hombre por hombre. Claro, saltarse la línea del frente. Así es. El ejemplo clásico es la guerra relámpago alemana en la Segunda Guerra Mundial. Rodear, causar pánico y parálisis a una velocidad inaudita. Pero el detalle crítico, y este es un punto de contraste fundamental que debemos notar, es qué impulsaba esta generación. A ver. Los impulsores de la tercera generación fueron puramente tecnológicos. Fue la maduración del tanque, la aviación y sobre todo las radios portátiles. La tecnología permitió una velocidad y una descentralización táctica que antes era imposible. O sea, tecnología al servicio de la velocidad. Pero si adelantamos el reloj hacia la cuarta generación, la 4GW, el contraste es brutal. Es un mundo distinto. Lo que impulsa a la 4GW no es una nueva superarma, ¿verdad? No es el conflicto tecnológico.
sino el conflicto social en sí mismo. Es la interconexión global y la búsqueda de quebrar la voluntad política del adversario. Lo que resulta fascinante aquí es cómo se transforma todo el esquema. De la atrición y la maniobra pasamos, en la cuarta generación, al alcance social. El enfoque militar central es el alcance social. El campo de batalla se expande para abarcar absolutamente a toda la sociedad enemiga. La línea entre lo civil y lo militar desaparece. Se desdibuja por completo. Y a la par, vemos un cambio radical en los actores primarios. Pasamos del monopolio de los estados a una red de actores no estatales, insurgentes, redes terroristas. Exacto, grupos ideológicos transnacionales. Y esto me lleva a conectar los puntos. ¿Cómo se relaciona este cambio de actores con los nuevos objetivos culturales e ideológicos? Porque si eres un actor no estatal pequeño, no vas a enfrentarte a un ejército en campo abierto. Sería un suicidio estratégico. Claro, entonces se enfocan en la sociedad. Precisamente. Al no tener la capacidad militar para vencer a un Estado convencional cara a cara, estos actores no estatales apuntan a objetivos ideológicos y culturales. La meta no es destruir al ejército rival. La meta es colapsar la sociedad enemiga desde adentro y destruir su voluntad política de luchar. Si logran que la población se rinda o se divida, el ejército más poderoso del mundo no sirve para nada. Así es. En este escenario, entiendo que las balas pasan a un segundo plano, porque la información y la propaganda se vuelven, digamos, las armas dominantes en esta cuarta generación. Porque si tu objetivo es quebrar la voluntad política, tu blanco principal es la mente humana, no la infraestructura física. Y para lograr esto, los analistas hablan de una táctica brillante y perversa a la vez, conocida como la llave de judo. La llave de judo. Eso suena a usar la fuerza del oponente en su contra. Es exactamente eso. Los adversarios utilizan las fortalezas y las libertades de un sistema democrático en su contra. Usan la prensa libre, los derechos civiles, la transparencia del Estado anfitrión como armas para desestabilizarlo. Buscan provocar un incidente para que el Estado reaccione de forma desproporcionada. ¿Y si el Estado reacciona de manera autoritaria? Se deslegitima frente a sus propios ciudadanos. Usa su propio peso institucional para caer al suelo. ¿Qué concepto tan profundo? Y esto nos lleva directamente a la aplicación práctica de la propaganda, analizando el documento de la RAF. Los manifiestos son reveladores en este sentido. Sí, al leer estos textos de los años 70, las acusaciones de difamación que lanzan son feroces. Dicen que todo lo que publica la prensa comercial es mentira. Usan frases como «todo es basura» para referirse a los medios. Es una confrontación total. ¿Cómo manejaba la RAF esta difamación externa y a la vez la disidencia interna usando la propaganda como arma? Ellos rechazaban enfáticamente cualquier etiqueta que los minimizara. Cuando la prensa los llamaba anarquistas o criminales comunes, la RAF contraatacaba furiosamente. Para ellos, su acción no era una simple rabieta anárquica o una reacción ciega a los medios. Querían legitimidad. Querían forjar una identidad política marxista estricta. Insistían en que operaban bajo una disciplina revolucionaria. Rechazar el sello de criminales y presentarse como combatientes políticos era vital para su supervivencia ideológica. Y hay una cita central en el texto que me dejó pensando. Citan a Mao Zedong diciendo que hay que trazar una línea divisoria clara entre nosotros y el enemigo. Esa es la clave de su propaganda. ¿Cómo ilustra esto la separación ideológica que buscaban? La lógica de la RAF era que si la prensa y el Estado los atacaban sin piedad y no encontraban ningún terreno común, eso era una señal de éxito absoluto. O sea, ser odiados por el sistema era la prueba de que lo estaban haciendo bien. Exacto. Demuestra la separación ideológica total, que es tan necesaria en la 4GW. Evitar el terreno común garantiza que no hay reconciliación posible, forzando a la sociedad a tomar un bando extremo. Pero fíjate que aquí noto una contradicción, o un contraste enorme. La RAF argumentaba que la lucha armada es la forma más alta de marxismo-leninismo, y que debía iniciar de inmediato. Tenían una impaciencia feroz por llevar la violencia a la metrópolis. Y ese fue su gran error de cálculo estratégico. ¿Por qué choca esto con la teoría general de la cuarta GGW? Porque la verdadera naturaleza de la cuarta generación se basa en un conflicto social prolongado. Es un desgaste sumamente lento. No son revoluciones de la noche a la mañana.
La impaciencia de la RAF por detonar un conflicto armado inmediato contrasta con la paciencia estratégica que requiere desestabilizar una sociedad a lo largo de décadas. Quisieron correr antes de saber caminar en el entorno de la cuarta GGW. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la parte académica de nuestra exploración, porque este modelo de la cuarta GGW, por muy impecable que suene, también tiene fallas y detractores. Y para entender las críticas, tenemos que hablar del clásico debate sobre la Trinidad de Clausewitz. Karl von Clausewitz, el teórico militar por excelencia. Sí, él propuso que la guerra se sostiene en tres pilares: el gobierno, el ejército y el pueblo. Así funcionó durante siglos. Pero entra en escena Martin van Creveld, uno de los teóricos militares contemporáneos más importantes. ¿Y qué argumenta él respecto a este modelo puro de la 4GW? Van Creveld sostiene que la guerra actual tiene una estructura fundamentalmente no trinitaria. Su argumento es puramente estructural. Él dice que el Estado moderno, el Estado post-Westfalia, ha perdido el monopolio de la violencia. O sea, ya no es solo el gobierno controlando al ejército. Exacto. Ahora el monopolio se ha perdido frente a bandas criminales, guerrillas, cárteles y milicias privadas. Es una visión donde la estructura del conflicto cambia porque los actores cambian de forma empírica en el terreno. Pero entiendo que la visión dominante de la 4GW, la de autores como Thomas James, difiere de esto. Sí, el contraste es importantísimo. Mientras que Van Creveld tiene este argumento puramente estructural sobre quién ejerce la violencia, James enfatiza algo mucho más profundo. Para James, el verdadero motor de la 4GW es una transformación política y social impulsada por la era de la información. Lo que él llama el net war, las guerras en red. Exactamente. Las redes globales. Si podemos resumir la diferencia conceptual clave para quienes nos escuchan. Claro, la diferencia radica en que Van Creveld se enfoca en una visión no trinitaria, es decir, quién ejerce la violencia hoy en día. Mientras que los autores principales de la 4GW, como James, se enfocan en la asimetría informativa, en cómo la información y las redes alteran el poder mismo, la asimetría informativa como el núcleo del problema. Y hablando de información y tecnología, hay una confusión muy común que me gustaría que despejáramos. A menudo se mezcla la 4G con el concepto de RMA, la revolución en los asuntos militares. Y son conceptos muy distintos, aunque suenen modernos ambos. ¿Cómo podemos separar claramente el enfoque de la 4G de la RMA? Es muy sencillo. La RMA se centra pura y exclusivamente en la tecnología y en los sistemas de armas avanzados. Hablamos de drones, misiles inteligentes, satélites, inteligencia artificial en el hardware militar. Es la tecnología bélica de punta. Así es. En contraste, la 4G se centra en el cambio psicológico y social, entender la mente, la cultura y la voluntad del adversario. La premisa de la 4G es que puedes tener toda la tecnología de la RMA, pero si pierdes la guerra por la narrativa social, esos aparatos multimillonarios no te sirven de nada. Vaya recorrido histórico e intelectual que hemos dado, desde las trincheras hasta el network y los debates teóricos. Es un tema denso pero fascinante. Y para aterrizar todo esto, me gustaría pedirte que le des herramientas prácticas a la audiencia. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo actual? Basándonos explícitamente en las fuentes, ¿cuáles serían 3 características concretas y observables para identificar conflictos actuales con elementos de 4GW? Excelente ejercicio. La primera característica observable son los enfrentamientos asimétricos extremos. Ya no vemos a ejércitos regulares chocando, vemos a estados poderosos luchando contra redes de actores no estatales. Un ejemplo geopolítico de esto. Los ataques del 11 de septiembre. Una red transnacional no estatal lideró un ataque devastador contra la superpotencia más grande del mundo, sin usar divisiones blindadas. Pura asimetría. Escalofriante y preciso. ¿Cuál sería la segunda característica? La imposibilidad de distinguir entre civiles y combatientes, convirtiendo a la sociedad misma en el campo de batalla. Las bases militares pierden relevancia frente al entorno urbano y social. Supongo que esto se vio claramente en Medio Oriente. Totalmente. Los desarrollos prolongados en Afganistán e Irak son el ejemplo extraído de nuestros análisis.
Actores estatales convencionales empantanados, intentando luchar contra insurgencias que están incrustadas dentro del tejido social civil. Y la tercera característica, que me imagino tiene que ver con información. Así es, la propaganda como el frente principal. Vemos el uso constante de la llave de judo mediática para ganar los corazones y las mentes de la población. Alterando la voluntad pública antes de que se dispare un solo tiro. Exactamente. Piensa en los conflictos asimétricos modernos, donde el apoyo público internacional, las redes sociales y la narrativa mediática dictan el éxito o el fracaso táctico mucho más que el control del territorio físico. Es un panorama abrumador pero necesario de comprender. Y esto nos deja una idea perfecta para reflexionar a futuro, algo para que nuestra mente siga procesando. A ver, adelante. Si consideramos todo esto, si las tácticas de la cuarta generación convierten a las fortalezas democráticas, la libertad de prensa, los derechos civiles, en vulnerabilidades a través de esa llave de judo, es posible que en el futuro la mayor amenaza para la estabilidad de una nación no provenga de ejércitos invasores, sino de su propia incapacidad para procesar y proteger la información que consumen sus ciudadanos a diario. Es una reflexión muy dura, pero profundamente acertada basada en esta evolución. Nos quedamos con esa inquietud latente. Ha sido un verdadero gozo haber aprendido hoy algo tan complejo, tan lleno de matices y tan fascinante para entender la época en la que vivimos. Gracias a quienes nos prestaron su atención para sumergirnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima exploración.